Buenas tardes. Somos estudiantes de la Universidad Católica de Trujillo, Benedicto XVI, en segunda especialidad en problemas de aprendizaje. El curso en desarrollo, Doctrina Social de la Iglesia. El tema a presentar corresponde al análisis de la encíclica Pacem in Terris. Docente del curso, Jorge Luis Gallo Chanduví. Asimismo, me permito presentar a los integrantes del grupo número 4. García Giraldo Tani Caterín, González Pérez Elizabeth Aurora, González Pérez Willy Johnny, Juanilo Serna José Augusto, Herrera Márquez Marixa Dula. Como se mencionó a inicio, el tema corresponde al análisis de la encíclica o de una de las 8 encíclicas que escribió Juan XXIII en el año de 1963. Es decir, la encíclica Pacem in Terris, que en español significa paz en la tierra. El verdadero nombre de Juan XXIII es Angelo Giuseppe Roncalli, nacido en Italia un 25 de noviembre de 1881. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, acontecimiento que marcó al mundo en aquel entonces, el pontífice Juan XXIII recabó información sobre los prisioneros de guerra y puso a salvo a muchos judíos. Tras la muerte de Pío XII, fue elegido papa un 28 de octubre de 1958. Asimismo tomó el nombre de Juan XXIII y por sus acciones dirigidas a buscar la paz, la integridad, la armonía, el amor, se le conoció o lo llamaron el Papa de la Bondad. Juan XXIII fue declarado beato durante el Gran Jubileo por el Papa Juan Pablo II el 3 de septiembre del año 2000. Y el 27 de abril del 2014, el Papa Francisco logra canonizar a Juan XXIII. Para conocer la encíclica Pacem in Terris, es importante tener en cuenta que una encíclica es una carta solemne sobre los asuntos de la Iglesia o determinados puntos de la doctrina católica, y que este documento es dirigido por el Papa a los obispos y fieles católicos de todo el mundo. Asimismo, la encíclica Pacem in Terris fue dirigida no solo a los católicos, miren, sino a todos los hombres de buena voluntad. Y esta encíclica fue escrita durante un contexto de guerra, es decir, fue escrita en plena Guerra Fría, luego de la crisis de los misiles de Cuba, acontecimiento desarrollado en octubre de 1962. Lo importante o lo resaltante de esta encíclica corresponde al rechazo incondicional de la carrera armamentista y de la guerra en sí mismo. El contexto histórico en que se desarrolla o se escribe esta encíclica encierra 3 acontecimientos de la época: la Guerra Fría, la carrera armamentista
y los misiles nucleares en Cuba. Recordemos que la Guerra Fría fue un periodo entre el fin de la Segunda Guerra Mundial, en el año de 1945, y la caída de la Unión Soviética en 1991. Acontecimiento que dividió al mundo en el bloque occidental capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque oriental comunista encabezado por la URSS. Por otro lado, otro de los acontecimientos que se desarrollaban en el año en que se escribe esta encíclica corresponde a la carrera armamentista. Hecho histórico que consistió en que las dos potencias, es decir, Estados Unidos y la URSS, comienzan a desarrollar el mejor armamento posible, así como la expansión de su sistema de producción capitalista y comunista respectivamente. La posición de armas nucleares aumentó el poderío de las grandes potencias, algo que le preocupaba ya a Juan XXIII. Asimismo, cuando Estados Unidos descubrió que la Unión Soviética instalaba misiles nucleares en Cuba, se desató la crisis más grave de la Guerra Fría. Es decir, se rumoreaba ya o crecía el miedo a una guerra nuclear. Acontecimiento que llevó a ambas potencias a mejorar sus relaciones y a reducir sus armamentos. Miren, el Perú o el contexto histórico del Perú durante el año en que se escribe esta encíclica o los años cercanos al año 1983, año en que se escribe la encíclica Pacem in Terris por Juan XXIII, no fue ajeno a la violencia, no fue ajeno a la crisis. Destacamos tres acontecimientos del momento. El golpe de Estado de Perú en 1962. Un 18 de julio de 1962, el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, general Ricardo Pérez Godoy, se pronuncia en golpe de Estado en contra del gobierno saliente de Manuel Prado Ugarte por presuntas irregularidades en el proceso electoral de aquel entonces. Asimismo, otro hecho que encaja en el momento o en el año que se escribe la encíclica Pacem in Terris corresponde a que el gobierno de los generales Ricardo Pérez Godoy, o sea, al año siguiente del golpe de Estado, y Nicolás Lindey López promulga la denominada Ley de Bases para la Reforma Agraria. Increíblemente, al año siguiente, Fernando Belaúnde promulga, es decir, el 21 de mayo de 1964, para ser exacto, Fernando Belaúnde Terry promulga una ley de reforma agraria. Y como característica principal fue exceptuar a los complejos agroindustriales azucareros y en general a la gran propiedad. Otro hecho que se suma al contexto histórico en que se escribe esta encíclica corresponde al movimiento de izquierda revolucionaria, más conocido como el MIR. Fue un grupo guerrillero peruano de los años 1960
un grupo guerrillero con orientaciones marxistas-leninistas que se inspiró en la Revolución Cubana y tuvo como máximo líder y fundador a Luis de la Puente Uceda. Movimientos revolucionarios que trajeron crisis y espanto a la sociedad peruana de aquella época. Ante tales situaciones, ante tal contexto de crisis, la encíclica Pacem in Terris, escrita por Juan XXIII, buscaba fortalecer la paz, la integridad y la unión entre todos los seres humanos del mundo. Muchas gracias.